Si te digo GoStudent, seguro que como mínimo te suena de algo. Y es que no es para menos. Esta startup ofrece una solución digital para clases particulares online y ha ganado mucha fama en los últimos años. Hoy, esta plataforma cuenta con más de 19.000 tutores que imparten hasta 30 asignaturas diferentes a unos estudiantes que tienen una probabilidad de éxito del 95%. Nada mal, ¿verdad? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Cuál es la clave de su éxito? ¿Puede la educación ser vista desde una perspectiva holística? Todo esto lo descubrimos ahora de la mano de Juan Manuel Rodríguez, Country Manager de España de GoStudent. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. Hola Juanma, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Silvia, encantado, gracias por tenernos aquí y bueno, con mucha ilusión de participar. Vamos a hablar en primer lugar del Adaptive Learning, que es un método que usáis en GoStudent, que es generando planes personalizados para los alumnos. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, en primer lugar, es nuestro equipo de consejeros académicos, ¿no? Quienes hablan con los familiares del alumno para entender cuáles son las necesidades y en función de esto, entender cuál es el punto de partida, ¿no? Cuál es el objetivo que se quiere llegar bueno, y trazar un plan a largo plazo que claramente empieza por esa clase de prueba, de evaluación, pero también por encontrar al tutor perfecto y, bueno, y plantearnos metas claras y objetivos realistas a nivel de generar esa constancia en el tiempo sobre un programa que podamos cumplir y que nos acerquen a los objetivos. Y para hacer esta búsqueda del tutor ideal y de esta planificación, ¿cómo lo hacéis? ¿Habláis con el alumno, con la familia? ¿Cómo hacéis todo este proceso? Sí, depende de quién sea el alumno. Cuando el alumno es menor de edad, generalmente los padres tienen un rol más importante, pero sí, hablamos con ellos, hablamos con los padres si es menor de edad. Eh, Tenemos una clase de prueba y de evaluación, que es donde el experto en la materia analiza y entiende la situación y el punto de partida. Y luego también nos apoyamos en nuestro equipo experto de comunidad de tutores. Al final, nuestro lema, ¿no? es encontrar el tutor perfecto para cada estudiante y desarrollar su máximo potencial. ¿Y por qué consideráis que es importante este proceso de personalización o de adaptación al alumno? Creemos que es súper importante porque cada estudiante tiene una situación única y específica, ¿no? Entender cuál es la situación, cuáles son las fortalezas, cuáles son los objetivos que tiene ese estudiante y poder tener acceso a una comunidad curada, ¿no? Y realmente evaluada y donde podamos acceder a la persona y al tutor que tenga las habilidades tanto técnicas, ¿no? de la materia como las soft skills para dar y sacar el máximo potencial de esa persona, creemos que es justamente lo clave. Además, Silvia, somos muy creyentes en el poder que tiene esa clase one-to-one, ¿no? Esa clase individual, personalizada y particular, donde toda la atención y toda lo que se va a dar está hecha en función de lo que necesita el alumno y cómo responde, ¿no? y hacia dónde puede llegar. Claro, estás hablando de one-to-one, de poner el foco en el alumno y has dicho una palabra para mí clave que es comunidad, ¿no? Que es crear esta comunidad en la que, como decías, si el alumno es menor, también involucráis a las familias, ¿no? ¿Cómo reciben las familias formar parte de esta comunidad de forma activa? Bueno, yo creo que al final es como una doble cara. Por un lado, se las involucra, se las hace partícipe, tienen visibilidad, pueden conocer los feedbacks que dan
los tutores, cómo están yendo las clases, cómo están respondiendo. Pero por otro lado también pueden tener la tranquilidad, ¿no? De que tienen un equipo experto y una estructura que va a asegurarse de que tengan o no la disponibilidad de invertir el tiempo, el trabajo que corresponde o que requieren sus hijos, van a seguir avanzando y van a tener el apoyo y la estructura como para ser exitosos en este plan a largo plazo. Con lo cual, cada vez tenemos mejor feedback, ¿no? y mejor valoración de parte de los padres y de las familias, justamente por eso, porque es un sistema que está específicamente diseñado, ¿no? Para involucrarlos, para darles visibilidad, pero también para que funcione de manera autónoma, ¿no? y con las mejores garantías. Y entiendo que esto también es especialmente importante en vuestro caso porque vuestra particularidad es estas clases online, ¿no? que ofrecéis. ¿Por qué elegir este método? Eh, Tenemos muchas, muchísimas razones, ¿no? Y al final la digitalización, yo creo que eh, se está acelerando y más luego del COVID en todas las Exacto. esferas, ¿no? Tanto a nivel empresas como a nivel familia y particulares. Y esto es una prueba de ellas. Sí que había algunas resistencias al principio, ¿no? Y sobre todo quizá en mercados como el español, pero cada vez vemos que las familias están apostando más por los formatos online, ¿no? Y en este momento no hay duda de que la industria educativa se mueve hacia este modelo híbrido, ¿no? Y nosotros vemos que esto o nuestra oferta como un complemento, ¿no? No un reemplazo de la educación tradicional, sino un complemento hacia el formato educativo que tienen tanto los colegios como universidades y todas las otras instituciones educativas. Entonces, sabemos que en España, ¿no? El 48% de los niños han recibido clases particulares en algún momento, muchos de ellos lo hacen más de una vez a la semana, y vemos que hacerlo de manera online les trae muchísimos beneficios, que podría decirte los míos como padre, ¿no? O desde mi punto de vista como usuario, el hecho de no tener que desplazarme, ¿no? Y desplazar a mis hijos hacia distintos lugares con todo lo que ello implica en Madrid, muchas veces, ¿no? Embotellamientos y atascos. El hecho de no tener una limitación geográfica a la hora de encontrar el tutor perfecto, ¿no? Si tenemos un estudiante que tiene alguna condición específica o alguna Ujú. característica que sea muy puntual, es probable que ese tutor ideal no esté en el mismo código postal, ¿no? Entonces el hecho de realmente acceder sin limitaciones a poder encontrar el tutor perfecto, bueno, se hace mucho más eficiente de manera online. Luego, el hecho de poder tener una pizarra digital, ¿no? Que sea interactivo, también vemos que a pesar de lo que intuitivamente uno pensaría, ¿no? De que el engagement o conseguir la atención del alumno sería más difícil, vemos que es al revés. Asimismo, el hecho de que sean los alumnos o los padres los que tengan la posibilidad de elegir grabar las sesiones hace que puedan volver a repasar el material, ¿no? A la hora de tener exámenes o, bueno, los exámenes finales luego de pasado un tiempo. Entonces, esto sí que permite un abanico de posibilidades que como dijimos antes, no pretendamos que sea un reemplazo, pero sí un complemento muy grande de la educación tradicional, presencial, grupal, que suelen tener todos en el día a día. Un complemento que además pues, ofrece todas estas ventajas que comentabas. Has mencionado también pandemia y has mencionado datos. Y es que yo, bueno, he visto en vuestro informe de la educación de 2021, que es completísimo, por cierto, cómo analizáis los gaps de aprendizaje y cómo crecieron durante la pandemia. Yo quería preguntarte, ¿el coronavirus entiendo que fue un impulso para estas clases particulares que ofrecéis? Tenemos las dudas. Por un lado fue un impulso
a, hacia las familias a encontrar vías alternativas de poder eh, encauzar a sus hijos y asegurarse de que sigan con un progreso académico, ¿no? Y que esto no se vea estancado porque ha sido una disrupción en la educación de todos en todos los niveles. Y también había como la urgencia de solventar estos gaps, ¿no? Que vosotros comentabais en el estudio que se detectaron durante la pandemia por el no poder ir a clase y demás, ¿no? Entiendo. Total, y bueno, Ujú. se ha visto claramente a pesar del esfuerzo que han hecho todas las instituciones por tratar de seguir con normalidad, ¿no? Sí que ha quedado muy en evidencia aquellos colegios que quizás estaban más preparados para digitalmente, ¿no? Que han sido los que mejor han podido eh, seguir con el curso escolar y minimizar el impacto del COVID, y aquellos que quizás estaban menos preparados digitalmente, ¿no? Y les ha costado más poder asegurar que sus alumnos tengan esta continuidad. Pero sí que hemos visto, por otro lado, una gran resistencia, ¿no? Al final, tantas horas de pantalla, tantas horas de aislamiento, sí que ha generado, por otro lado, en los padres una suerte de rechazo también, ¿no? A las clases online o hacerlo en este tipo de formato. Entonces, creo que tuvo, ¿no? Un poco de cada lado, pero Ujú. hoy sí que vemos que por un lado hay que explicar que estos no son las clases de pandemia, ¿no? Lo que ofrecemos, y que como muchas otras cosas que han pasado durante la pandemia, incluso antes, bueno, es una modalidad y un formato que ha venido para quedarse, ¿no? Y que cada vez está más adoptado y más aceptado. Sabemos que trabajáis también en distintos países. Entonces yo te quería preguntar, ¿notáis Ujú. diferencias destacables? Sí, y eso fue un gran aprendizaje. Y estamos en 20 países, no solo estamos en Europa, sino que también en Canadá, en Latinoamérica, y cada uno tiene sus especificidades, ¿no? Y incluso, Silvia, si te pones a pensar, quizá no para nosotros que somos de origen europeo, pero muchas veces empresas americanas ven a Europa como un solo país, ¿no? Y al Ujú. final, dentro de Europa, cada mercado tiene sus particularidades. Sus Y regulaciones, su todo. Total, y gubernamentalmente hay ciertas disposiciones y leyes que hacen que sea más o menos atractivo el mercado, o que las familias estén más o menos dispuestas y predispuestas a adquirir este tipo de servicios. Y entiendo que también el nivel de digitalización también varía, ¿no? Sí, varía, aunque por otro lado, si te piensas, hoy en día lo que necesitas para acceder a las clases de GoStudent es un ordenador, una tablet o un dispositivo móvil. Entonces, y eso cada vez tiene mayor adopción, y no vemos tanto el constraint por ahí, sino por las especificidades culturales de cada mercado y cómo está visto. No es lo mismo, ¿no? El tutoring en Grecia que viene antes de Aristóteles, ¿no? Y que es algo culturalmente súper aceptado, que quizá en mercados donde todavía no tienen la misma apreciación social, ¿no? Y hablando de internacionalización, qué palabra, hemos leído que vuestro objetivo es construir la primera escuela global, encontrando el profesor ideal para cada alumno y promoviendo una educación asequible y de calidad. ¿Cómo Sí. queréis llegar a este objetivo que no es tan fácil? ¿Cuál es el camino? Vale, creemos que estamos hacia un buen camino, ¿no? Ujú. Sobre todo en un sector tan tradicional como es el de la educación, y con un objetivo tan ambicioso como el que acabas de describir. Queremos hacerlo, al final queremos convertirnos en los principales aliados de los padres dispuestos a inspirar a sus hijos, ¿no? Para que desarrollen todo el potencial desde las edades más tempranas, para que estén preparados para las profesiones del futuro y al final puedan ellos decidir por sí mismos y vivir su máximo potencial. Esto también significa que hay que aprovechar otros campos de la educación
además de las clases particulares, ¿no? Y por eso tenemos una visión holística para lo que es el futuro de la educación, en la que tienen nuestros founders, y por ello también hemos hecho adquisiciones como la de Fox Education, que es una aplicación para simplificar la vida de los padres y los alumnos dentro de las instituciones educativas, así como también lo hemos hecho con Seneca o el grupo Tus Media. Entonces, al final, sí que somos una empresa muy joven y creemos que estamos en el comienzo de un viaje, ¿no?, muy ambicioso, en donde nuestra visión para el futuro de la educación es mucho más amplia que solamente clases particulares, pero bueno, sabemos que vamos a necesitar no solo la incorporación de otras empresas y tecnologías en el camino, sino la continua reevaluación de dónde estamos, ¿no?, hacia dónde queremos ir y cómo realmente queremos servir a los estudiantes en el camino. Es decir, buscar un poco los aliados perfectos, ¿no? Y ir actuando un poco, analizando los resultados y en función de esto, pues ir viendo. Antes de ir terminando, me gustaría hablar de vuestra app, que la has mencionado también, que permite realizar las clases incluso a través del móvil, que esto no es del todo habitual. ¿Crees que el futuro de la educación pasa por utilizar los dispositivos móviles? Sí, a ver, es cierto lo que dices, al final el dispositivo móvil es uno de los, bueno, es el dispositivo más adoptado globalmente, ¿no? Y es una buena utilización de ello y de las aplicaciones. eh, yo personalmente creo que es lo que más impacto tendría a la hora de llevar la posibilidad de tener una educación de calidad y asequible a la mayor cantidad de gente posible en el mundo. Es como la herramienta que todo el mundo tiene, ¿no? La herramienta digital de la que todo el mundo dispone. Total, bueno, y son muchas empresas que están apostando por este formato a la hora de o elevar, ¿no?, la calidad de la educación. Lo cierto es de que también otras perspectivas de otras tecnologías que no sabemos cómo van a desarrollarse en el futuro, como puede ser el metaverso, las clases virtuales, en donde se combine un poco esa experiencia presencial y virtual sin la necesidad de desplazarse. Lo que te comentaba, Silvia, al final vemos, lo que hemos visto es un sector muy, muy, muy tradicional que en los últimos años ha tenido un incremento de interés, sobre todo luego del COVID y la pandemia. Un interés de inversores, interés del público, y donde se han dejado entrever muchísimas posibilidades de realmente cambiarlo y disruptir la forma en la que se hacían. Hablabas de esto, de que el sector educativo durante muchos años avanzó muy poco y de repente en los últimos años ha tenido que avanzar mucho y muy rápido. Y ahora te quiero preguntar, y con esto ya terminaremos, ¿cómo crees que será la educación en 2050? ¿Seguirá avanzando así de rápido? Metaverso, no sé, lo que tú quieras. Vale, Silvia, gracias. Al final, creo firmemente, ¿no?, que el futuro del aula va a ser virtual, un concepto híbrido en el que la realidad virtual podrá transportar a los niños a cualquier tipo de entorno o en el que quieran estar, ya sea un planeta diferente, un país diferente, un restaurante, o puedan seguir teniendo un aspecto social al mismo tiempo. Esta tecnología al final va a permitir, ¿no?, y dar posibilidad a modelos educativos híbridos que hoy quizá nos cuesta visualizar, y ayudará a combatir también la escasez de profesores, que creo que también es un tema, así como el acceso a la educación superior y a estudiantes que tradicionalmente no han tenido esta oportunidad debido a factores como lo que hablábamos al principio, ¿no?, como la ubicación geográfica o factores socioeconómicos. Entonces, somos muy optimistas, ¿no?, en el futuro de la educación para lo que se viene, y sobre todo el impacto que puede tener la utilización de las distintas tecnologías y del cambio cultural que están experimentando también las familias, ¿no?, y los estudiantes, como para realmente poder capitalizar en ello y al final
cumplir el objetivo que es democratizar la educación de calidad, ¿no? Pues genial, pues con esta visión tan optimista del futuro de la educación nos quedamos. Juanma, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, Silvia. Gracias también a todos los que nos veis y nos escucháis. Como siempre, os invitamos a que dejéis vuestras inquietudes en los comentarios y a que os suscribáis a nuestro canal. Y recordad, keep empowering education.